Una noche, al estar solo en el cementerio, me dirigí al rincón más apartado y me arrodillé ante una antigua tumba. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de angustia, les pedí a las ánimas benditas que acortaran mi tiempo de vida. Prefería morir rápidamente a ser un estorbo para mi familia. Imploré con toda mi fe, esperando que las ánimas escucharan mi súplica. En los días que siguieron, una paz inexplicable se apoderó de mí. Aunque estaba comenzando a resignarme a mi destino, sentía que las ánimas me acompañaban como si me estuvieran cuidando. Fui a hacerme más estudios médicos para preparar mi tratamiento. Relatos Paranormales Oficial. Ser sepulturero en un cementerio antiguo trae consigo experiencias que muchos consideran aterradoras, pero que para mí se convirtieron en parte de mi rutina diaria. A lo largo de los años, he sido testigo de fenómenos inexplicables y he aprendido a convivir con las ánimas benditas del purgatorio. Estas almas que deambulan entre las tumbas en busca de paz han sido una constante presencia en mi vida, ofreciéndome su ayuda en momentos de necesidad. Me llamo Samuel Arce, tengo 75 años y no tengo deseos de retirarme aún. He pasado toda mi vida en este cementerio. Mi padre fue sepulturero, fue uno de los primeros trabajadores en él. Al final del panteón están sepultados varios compañeros. También se encuentra mi familia. Yo soy el único que vive de 6 hermanos. Mi madre, así como mis hermanos, están en el mismo sepulcro. Yo tengo mi lugar junto a ellos. Mi padre me traía a trabajar con él cuando yo tenía la edad de 10 años. Mi trabajo consistía en llenar los botes de agua para cuando las personas llegaran a visitar a sus muertitos. Había veces que esas personas me pedían que les ayudara a limpiar las tumbas de sus difuntos y me pagaban con 20 centavos, que en aquel tiempo era mucho para mí. Poco a poco, mi padre nos fue enseñando su trabajo. Mi madre y mis 2 hermanas se quedaban a la entrada con la venta de flores. Cuando tenía la edad de 13 años, fue cuando comencé a ver a las ánimas benditas, los fantasmas que recorren el cementerio. Recuerdo claramente la primera vez que vi a una de estas ánimas. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que uno puede escuchar hasta el más leve sonido. Mi padre estaba terminando de cerrar las puertas del cementerio cuando vi a una figura extraña. Una mujer vestida con ropas antiguas, caminando lentamente hacia una de las tumbas. Al principio pensé que se trataba de una ilusión o una sombra proyectada por la luz de la luna, pero al observar con más detalle me di cuenta que no era así. La mujer se movía con una gracia y desapareciendo ante mis ojos. Cuando le dije a papá lo que había visto, él me tocó el hombro y respondió que era un ánima del purgatorio. Yo le pregunté qué era eso, y él me contó que las ánimas del purgatorio son almas en un estado de purificación que esperan entrar al cielo. La creencia en ellas señala la importancia de la oración, la intercesión y las buenas obras en la tradición católica, y destaca la conexión espiritual entre los vivos y los muertos. Se le pide que interfieran por los que son devotos de ella, pero no debes de usarlas para tu satisfacción de hacerte rico o sacar provecho para hacer daño a otras personas. Eso no lo hacen ellas, ya que lo que buscan es entrar al cielo y no condenarse más en el purgatorio. Mi padre me dijo que no les temiera, pues eran almas buenas. Con el tiempo empecé a ver más de estas figuras, hombres, mujeres y niños, todos con un aura de tranquilidad,
Caminaban entre las tumbas, como si buscaran algo o alguien. Nunca sentí miedo en su presencia. Al contrario, había una paz extraña que me envolvía cada vez que las veía. Fue entonces cuando recordé las historias que mi abuela solía contarme sobre las ánimas benditas del purgatorio y cómo ayudaban a aquellos que les pedían con fe y devoción. Esto cuando mi padre les contó que había mirado una. Ella me dijo que tenía el don de verlas. Así pasé mi adolescencia mirando a las ánimas. Ya en mi madurez empecé a interactuar con estas ánimas, pidiéndoles favores en momentos de necesidad. A veces cuando tenía problemas en el trabajo o en casa, les hacía una petición silenciosa y de alguna manera las cosas se resolvían. Las ánimas me ayudaban de formas inexplicables. Una herramienta perdida aparecía de repente. Un problema complicado encontraba una solución sencilla. Su ayuda me hizo sentir una conexión profunda con ellas y reforzó mi creencia en su existencia y en su poder. Mi vida continuó de esta manera hasta que un día recibí una noticia devastadora. Después de varias semanas sintiéndome mal y con dolores inexplicables, fui al médico y me diagnosticaron cáncer. El diagnóstico fue un golpe duro. El cáncer estaba en una etapa avanzada y mis posibilidades de supervivencia eran mínimas. La noticia me llenó de temor y desesperación. No quería ser una carga para mi familia y verlos sufrir por mi enfermedad era algo que no podía soportar. Mi padre falleció a la edad de 50 años, también tenía cáncer, pero él no esperó para que su familia lo ayudara. Él dejó una nota donde nos pedía perdón por lo que hizo. He pedido por él desde el primer día que se fue. Nunca lo he visto y eso ha sido uno de los dolores más grandes, pero nunca pude decirle lo orgulloso que me sentía de ser su hijo. Mi madre me dijo muchos años antes de que ella falleciera que mi padre vendría por mí el día que terminara mi vida. Una noche, al estar solo en el cementerio, me dirigí al rincón más apartado y me arrodillé ante una antigua tumba. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de angustia, les pedí a las ánimas benditas que acortaran mi tiempo de vida. Prefería morir rápidamente a ser un estorbo para mi familia. Imploré con toda mi fe, esperando que las ánimas escucharan mi súplica. En los días que siguieron, una paz inexplicable se apoderó de mí. Aunque estaba comenzando a resignarme a mi destino, sentía que las ánimas me acompañaban como si me estuvieran cuidando. Fui a hacerme más estudios médicos para preparar mi tratamiento. Me acompañó mi esposa y ella, mientras llegaba el oncólogo, tenía su rosario en sus manos. El doctor nos hizo entrar al consultorio y me dijo que tenía un gran ángel de mi parte, pues sorprendentemente, los resultados mostraron que no había rastro de cáncer en mi cuerpo. El médico oncólogo estaba perplejo, no podía entender cómo era posible, ya que los primeros exámenes habían sido claros y concluyentes. Me dijo que, si creía en los milagros, este era uno de ellos. Salí del hospital con el corazón rebosante de gratitud. Sabía que las ánimas benditas habían intervenido, otorgándome un milagro que nunca olvidaré. Mi fe en ellas se fortaleció aún más, y desde entonces, cada vez que caminaba entre las tumbas, sentía su presencia más cerca que nunca. Continué pidiéndoles favores, pero también les ofrecí mis oraciones y encendí veladoras en su honor, agradeciéndoles por el milagro de mi curación. Las noches de luna llena eran especialmente significativas. Las ánimas se volvían más visibles. Estas noches, en lugar de ser aterradoras, eran momentos de comunión y reflexión. Sentía que las ánimas me protegían y que a cambio yo les ofrecía la luz y las oraciones que requerían para encontrar la paz. Los años pasaron y mi vida siguió su curso, marcada por la presencia constante de las ánimas benditas. Nunca volvía a tener problemas de salud tan graves,
y cualquier contratiempo que surgía, sabía que podía contar con su ayuda. La conexión con ellas se volvió parte de mi identidad, una relación basada en el respeto y la gratitud mutuos. Una noche, mientras caminaba en el cementerio con mi linterna, vi una figura que nunca había notado antes. Era un hombre, de aspecto triste y cansado, parado junto a una tumba vieja y olvidada. Su presencia era extraña, pero su tristeza palpable me hizo sentir una inexplicable compasión. A medida que me acercaba, la figura se desvaneció en el aire, dejándome solo con la pregunta de siempre que aparecía una, y es, ¿qué desea esa ánima? Durante los días siguientes, la aparición del hombre continuó. Cada noche, a la misma hora, lo encontraba en el mismo lugar, siempre con la misma expresión de desolación. Aunque me inquietaba, también sentía una extraña conexión con él. Finalmente, en su tercera aparición, comprendí lo que necesitaba. Su mirada, aunque silenciosa, imploraba ayuda. Requería que alguien rezara por él, que alguien lo recordara y le diera la paz que tanto anhelaba. A partir de ese momento, cada noche, después de cerrar las puertas del cementerio, incluía al alma de aquel hombre en mis oraciones. No sabía su nombre ni su historia, pero sentía la urgencia de sus plegarias por su descanso. Pedía a las ánimas benditas del purgatorio que lo acogieran, que le brindaran la paz que no había encontrado en vida. Encendió una veladora en su memoria, esperando que la luz guiara su camino hacia la serenidad eterna. Durante más de una semana, seguía haciéndolo con devoción, aunque no estaba seguro de si mis oraciones tenían algún efecto. Me sentí hasta cierto punto obligado a continuar. Todo el cementerio parecía cambiar, volviéndose más tranquilo y menos opresivo. Había algo reconfortante en la rutina de encender la vela y rezar, como si, a través de esos simples actos, pudiera ofrecer un poco de consuelo a un alma perdida. Una noche, mientras terminaba mi oración, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y vi al hombre una vez más. Esta vez su apariencia era diferente. La tristeza y el cansancio habían desaparecido, reemplazados por una expresión de paz y gratitud. Aunque no podía oír sus palabras, sentí su agradecimiento profundo y sincero. Su figura se desvaneció de nuevo, pero esta vez dejándome con una sensación de satisfacción y alivio. Después de esta última aparición, nunca volví a ver al hombre. Su tumba, antes olvidada, ahora tenía una pequeña vela que ardía constantemente, símbolo de las oraciones que habían sido escuchadas y respondidas. Sentí una profunda conexión con las ánimas del purgatorio y una mayor comprensión de mi papel como sepulturero. No solo era un guardián de los muertos, sino también un puente entre los vivos y los que buscan paz. El cementerio seguía con sus sombras y ecos sobrenaturales. Ya no me parecía un lugar de temor. En lugar de eso, lo veía donde las personas buscaban paz y tranquilidad, donde podían encontrar consuelo y sus oraciones podían marcar la diferencia con las almas que allí deambulan. La experiencia con el ánima del hombre que me enseñó la importancia de recordar y honrar a los olvidados, de ofrecer una luz en la oscuridad y de mantener viva la llama de la esperanza. Hubo un tiempo en que la maldad y la peor oscuridad invadió no solo este cementerio, sino varios, ya que por las noches se escuchaban sonidos al final del mismo, y no era por las almas que ahí deambulan. Amanecían cuerpos colgados, esto por la delincuencia. Comenzaron a robar las cruces de metal de las tumbas. Todo se volvió un tipo de miedo diferente que ver un fantasma. Le pedí a las ánimas benditas del purgatorio que me cuidaran de esas personas, que no permitieran que nada malo me sucediera. Aunque eso aún pasa, trato de que no me afecte. Cada noche, mientras recorría los caminos del cementerio, sentía que no estaba solo. Las ánimas benditas del purgatorio y aquel hombre en particular estaban conmigo, recordándome que, aunque la muerte separa, la compasión y las oraciones
pueden cruzar cualquier barrera, y así mi labor como cuidador se convirtió en algo más que un trabajo. Esa experiencia, aunque aterradora al principio, se convirtió en una de las más significativas de mi vida. Me recordó que, incluso en la muerte, el amor y la compasión pueden traer paz y descanso. Y así seguí mi camino con la certeza de que mis oraciones y actos de bondad podían hacer una diferencia en el destino de las almas, tanto de los vivos como de los muertos. Un día, mientras arreglaba unas tumbas descuidadas, encontré un viejo diario escondido entre las piedras. Al abrirlo, descubrí que perteneció a un sepulturero que había trabajado antes que mi padre. Sus notas describían experiencias similares a las mías, encuentros con ánimas, pedidos de ayuda y la sensación de protección que ellas ofrecían. Me di cuenta de que mi experiencia no era única, sino que es una tradición con muchas décadas. La lectura de aquel diario me hizo reflexionar sobre el papel del sepulturero y la conexión especial que tenemos en el mundo espiritual. Me sentí honrado de ser parte de esta cadena de guardianes que, a lo largo de los años, han sido testigos de la intervención de las ánimas benditas. Continué mi labor con un renovado sentido de propósito, sabiendo que mi trabajo no solo implicaba cuidar de los muertos, sino también ofrecer consuelo y ayuda a las almas en pena. Una de las cosas que quiero decirles es que los niños que deambulan en el cementerio no creo que sean ánimas del purgatorio, pues ellos, al momento de morir, no tuvieron la maldad que nosotros los adultos tenemos. Es verdad que son traviesos, y que al verlos saca un buen susto, pero son niños, muertos, pero son niños. Hoy, mientras recorro el cementerio en cada atardecer, siento la presencia de las ánimas a mi alrededor. No temo a la muerte ni a lo desconocido, pues sé que las almas benditas del purgatorio están ahí, esperando ayudar a aquellos que creen en su poder y les ofrecen luz y oraciones. Mi vida quizás está ya por terminar. Descansaré al lado de mis viejitos y mis hermanos que se me adelantaron muy jóvenes en ese camino que tarde que temprano andaremos. Cada noche enciendo veladoras y ofrezco mis oraciones en agradecimiento por todo lo que las ánimas han hecho por mí. Sigo pidiéndoles favores y sé que siempre estarán dispuestas a ayudarme. El cementerio, con sus antiguas tumbas y modernas, es mi hogar espiritual, un lugar donde las ánimas y yo coexistimos en paz y armonía. La historia de mi vida como sepulturero es una prueba de que lo sobrenatural y lo humano pueden estar conectadas de maneras profundas y significativas. Las ánimas benditas del purgatorio, con su presencia constante y su disposición a ayudar, han transformado mi existencia, llenándola de milagros y enseñanzas. Mientras continúe cuidando de este cementerio, sé que nunca estaré solo, pues las ánimas siempre estarán a mi lado, guiándome y protegiéndome en cada paso del camino. Mi esposa también es muy devota de las ánimas, al igual que mis hijos y nietos. Mi nieta Carolina, que tiene tan solo 12 años, ya comienza a tener las mismas experiencias con las ánimas benditas, pero ella sí les hace saber que puede haber un momento en que no pueda hacer oración, pero que siempre hay personas que oramos por ellas. Me despido de ustedes con una reflexión. Tanto en vida como en la muerte, siempre requerimos la ayuda de los demás para poder trascender. Recordemos que nuestras oraciones y actos de bondad pueden ofrecer consuelo y paz a las almas en su viaje eterno. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido sagrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más personas. Por acá en pantalla les dejo más videos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, pueden mandarla al WhatsApp del canal. El enlace está en la descripción del video, así como el contacto de Diego, quien se dedica a la brujería. El relató su amigo Antonio,
Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.